Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos con un nuevo episodio, un nuevo vídeo sobre mis crónicas del misterio. Ya sabéis, algunas las conoceréis, otras serán más raras, pero todas tienen un sello, y es que fueron casos que a mí me impresionaron. Dentro de que haya más polémica, de que puedan ser susceptibles de tener algún viso de explicación, pero siempre casos que me impresionaron en tanto tiempo, desde que recibiera la llamada de esto que nos atrapa ya para siempre, como es el misterio, lo extraño, lo desconocido. Pues vamos a dar comienzo a este vídeo, un nuevo enigma para conocer en mis crónicas del misterio. Corría el año 1980, era un día caluroso del mes de septiembre, el 6 de septiembre, las 3 de la tarde, cuando en un caserío de una población extremeña, en Cáceres, Torrejoncillo, en la finca Cuatro Cuartos, la familia Salgado se encontraba dentro de casa, apenas acababan de comer, cuando escuchan un estruendo extraño, un fuerte sonido, una explosión en el exterior. Todos los integrantes de la familia salen a la calle a ver qué es lo que ha pasado, menos la madre. La madre se queda dentro de casa, quizá con el miedo de qué es lo que podría haber pasado. Al asomarse a la calle, a la puerta de esta vivienda, de esta hacienda que es de unos guardeses, una familia que estaba a cargo de una finca llamada Cuatro Cuartos, como hemos dicho, en Torrejoncillo, salen y ven que a lo lejos, de donde proviene ese sonido, ese extraño y fuerte estruendo, viene acercándose lo que piensan dentro de su lógica que podría ser un avión muy raro, eso sí, y potente, con mucha potencia, que se va acercando. Rápidamente saben que aquello que se acerca hacia ellos, hacia el caserío, no es un avión, sino que tiene la forma de un torbellino de fuego y además con un color muy característico. Ellos lo asemejan a la llama que desprende el gas butano. Después de esto se apartan del lugar, se van todos, no sin resistencia de la madre, que tenía miedo a salir a la calle, hacia una loma, hacia un punto cercano desde donde observar aquello, y ven cómo aquel torbellino de fuego, por llamarlo primeramente de esta manera, va quemando las copas de las encinas de los árboles que va sobrevolando. Pero no solo eso. Luego se comprobaron que los animales de la finca también acabaron calcinados. Cientos de conejos fueron descubiertos o bien en el exterior o bien dentro de sus madrigueras sin tener una postura que desprendiera la idea que denotara que habían querido huir. Simplemente les había pillado el fuego en la postura más natural, refugiados en sus madrigueras o haciendo alguna actividad de búsqueda de comida, de atisbando qué es lo que hay por el campo, y en esa postura murieron, una postura natural. Quiere decirse que con esto que aquello les sorprendió de forma instantánea. Fue un fuego tal, una intensidad de calor tal, que no les dio tiempo a reaccionar, ni a huir, ni a mostrar posturas o síntomas o digamos gestos de un dolor o de una muerte dolorosa. Pero además de todo esto, de lo extraño de este fuego, y que luego seguiremos analizando, hubo algo que fue lo que más demostró que aquello parecía inteligente. Quiere decirse, el cono este de fuego actuó de una manera que pareció premeditada e inteligente para evitar un lugar. ¿Cuál fue? El caserío. Este fuego iba avanzando inexorablemente en línea recta hacia el caserío y justo a unos metros antes de llegar a él se dividió en dos, franqueando ambos lados de la casa, de la hacienda, y posteriormente, una vez que había sobrepasado el lugar de la vivienda, volvió a unirse en un solo cono. Esto es algo que demuestra, como decimos, inteligencia, quizá en un fenómeno que ningún experto dio explicación en ninguna de las ramas y disciplinas que ellos estudiaban.
Esto fue tratado y Benito Salgado contaba este episodio de cómo el cono se había dividido en dos justo antes de llegar a su casa y cómo volvió a unirse una vez que la había sobrepasado. Lo contó en La Puerta del Misterio, aquel programa de tan añorado y prestigiado doctor Fernando Jiménez del Oso en 1984 en Televisión Española. Ha hecho todos esos recorridos por ahí, hemos visto cómo el monte está cortado, hacia aquí abajo también, está del todo cortado ahí el monte, y al llegar aquí se ha hecho dos partes, una se ha ido por ese y la otra por ahí. Al llegar al alto ese, se ha vuelto otra vez a juntarse los dos. Y luego al llegar un poquito más para allá, se ha vuelto a abrir. Y este fenómeno del fuego llamado de Torrejoncillo extrañó mucho a los investigadores. La Guardia Civil no se explicaba, se extrañaba ante la diversidad de efectos y de, digamos, particularidades que había tenido este fuego intenso en la finca Cuatro Cuartos de la familia que cuidaba la familia Salgado. Este fenómeno recorrió, digamos, este torbellino de fuego recorrió unos 1800 metros desde que lo vieron estas personas de la finca que cuidaban la finca de Cuatro Cuartos hasta que llegó y sobrepasó la hacienda en la que ellos vivían. Estuvo en unas ocasiones por encima de las copas de los árboles, de las encinas, pero en otras descendió y estuvo a unos metros tan solo del relieve del suelo. Abrasó todas las encinas que encontró a su paso, pero como digo, en la gran explanada que había ante la casa descendió quemando terreno y además con muchas particularidades. Primero, dejó cercos, digamos, o rayas en el suelo como de la fuerza que ejercía ese torbellino en el terreno. Incluso dentro de la tierra quemó también y en los terrenos ocurrieron muchas y extrañas circunstancias, como puede ser que aparte de esas marcas de cortes o de los giros que podría haber hecho ese fuego, fue selectivo, porque en alguna ocasión, en algunos de los lugares, había quemado, había calcinado, había abrasado un matorral y sin embargo el pasto seco y alto que había alrededor de esa planta o de ese arbusto no se había quemado. Cosas extrañas también como árboles quemados parcialmente o troncos o palos quemados parcialmente, digamos como en especies de círculos que aparecían quemado en el tronco o en el palo y sin embargo el resto de la planta o de ese palo quedaban sin quemar, sin calcinar. O eso mismo ocurrió con una de las ventanas que estaba en la fachada de la vivienda. Aparecía el cerco, el marco de la ventana de madera quemado y sin embargo en la fachada ni en los laterales de la ventana aparecía en la pared ninguna marca, ninguna mancha de quemado. Esto lo contaba así Benito Salgado, que no comprendía en ningún momento que en unas partes hubiera rastros del fuego, hubiera efectos del fuego y en la colindante, en la misma cercana y a veces como el pasto seco y alto, que era fácil de arder, no lo hubiera hecho. Le alucinaban muchas de las cosas como la ventana o esos troncos, esos árboles que no se habían quemado totalmente. Pero no solo fueron los conejos los únicos animales que percibieron o que recibieron los efectos de esta enorme bola de fuego, este enorme torbellino de fuego de Torrejoncillo. Hubo animales como una perra que tenían los guardeses de esta finca, una perra preñada que apareció con todo el lomo desollado y con sus cachorros al lado que estaban totalmente calcinados, estaban totalmente quemados. Sí, pero si hubo una fotografía que recorriera el mundo cada vez que se escribía sobre Torrejoncillo y sobre su fuego extraño desconocido que aquella tarde de septiembre de 1980 apareció, era la foto del gato de esta familia. Este gato, este animal, se vio sorprendido también por el extraño fuego
y apareció totalmente quemado, sus orejas chamuscadas, su rostro y los ojos incluso también quemados. Pero sobrevivió al fuego, aunque solo 3 días. Al tercer día murió y tras el examen del animal que hizo el veterinario, le dijo a la familia que le había sobrevenido un tumor que le había llevado rápidamente a la muerte. Además de los animales, además de la vegetación, hubo efectos muy llamativos en este tema. La familia ya definía, cuando hablaba de este torbellino, cuando ya lo vio cerca, ya no hablaba de torbellino de fuego, sino de un artefacto, porque dentro de esa luz, dentro de ese cono de fuego, que tenía en un principio la apariencia de un cono de fuego, la realidad es que era un artefacto con forma cónica que desprendía fuego. Así lo decía la familia de Benito Salgado, y hablaban de que expulsaba goterones que caían en el terreno, desprendía esas gotas, digamos, o esas bolas que iban quemando, que estaban incandescentes e iban quemando todo aquello sobre lo que caían. Así ocurrió con bidones que aparecían agujereados y que expulsaba, que hacía volar a 200 metros de su lugar donde estaban, o pedruscos, piedras grandes que eran arrancadas del suelo y desplazadas por los aires muy lejos de donde se encontraban. También aparecieron platos y botellas de vidrio, botellas de cristal que estaban completamente fundidas, o incluso se llegó a ver en piezas de cuarzo, en piedras que acababan derretidas como trozos de mármol. En lo más llamativo para la familia también fue ver cómo los alambres de espinos de la cerca aparecían goteando hasta deshacerse. El geólogo Juan Gil Montes dijo, fue uno de los primeros que acudió al lugar para inspeccionar los materiales, cómo se habían quedado transformados, los minerales, todo el terreno, y además de ser una voz eminente dentro de su especialidad, este geólogo dijo sin rubor, Juan Gil Montes, que nunca había visto nada igual y que aquello no tenía ninguna explicación. Lo dijo así, después de su larga carrera, lo afirmó con rotundidad, con valentía. Pero la verdad es que estos fueron los daños, y así lo debieron de reconocer las investigaciones también de la Guardia Civil. No arrojaron ningún resultado nada más que el de la interrogante, el de no saber, el de la extrañeza ante tanto fenómeno y el testimonio de los testigos que hablaban de aquel artefacto de forma cónica. Nadie sufrió ningún daño. La familia, sobre todo la madre de los Salgado, digamos, de la familia, sí dijo, Celia Lorenzo, que no quería salir, el miedo aterrador a aquello que se estaba acercando a su casa, y a poco más que tuvo que ser obligada entre el padre y algún vecino de fincas colindantes que le ayudó a meterla dentro, introducirla dentro del coche y salir de allí pitando hasta una zona más alejada desde la que observaron el fenómeno. La mujer contaba esto como algo de lo más extraño y como algo que desconocía desde luego su origen, pero que se había mostrado desde luego de forma inteligente. Duró 1 hora o cosa así. A las 2 estaba lavando y ardiendo y a las 4 ya no ardía. Aquello no sabemos cómo sería el fuego de tarde. Fueron muchas las hipótesis, las explicaciones que la gente de calle quisimos darnos en torno a este fenómeno. Se habló de pruebas nucleares, se habló, por supuesto, de bombas extraviadas, se habló de rayos en bola, se habló de bombas de fósforo blanco e incluso, claro, del fenómeno OVNI. Los expertos, tanto en armamento militar, como los geólogos, como meteorólogos, como todos aquellos que estudian
cualquiera de estas parcelas que podrían encajarse dentro de lo que pudo ser aquel fenómeno tuvo respuesta. La Guardia Civil, que visitó en primera instancia el lugar y que investigó y que tomó muestras, como lo hicieron geólogos, como también lo hizo digamos el cuerpo más experto en el tipo de incendios en la naturaleza, en el monte, como es Icona, también visitó y quedaron igualmente extrañados sin una explicación plausible para este fenómeno. Y después de que aquellas investigaciones en cualquiera de las ramas en que se empezó o que se inició un camino para intentar encontrar una explicación lógica a lo que había pasado en la finca de Cuatro Cuartos, acabó en vía muerta, sí surgieron noticias que ocurrieron en septiembre, en ese otoño de 1980, cuando menos, en Calera, Sevilla. Tengo aquí informes de lo que se recogió por aquellos días. En Calera, en Sevilla, un artefacto cónico se aproximó a un campo de ganado produciendo diversos efectos y quemaduras en animales. Lo recogió el diario Pueblo el 27 del 10 del 80. El 28 de septiembre de 1980, en Catamarca, en Argentina, un cono luminoso causó un incendio en un arrabal. Apareció emitiendo un gran zumbido. Esto lo recogía la agencia EFE en Argentina. El 20 de octubre de 1980, en Dakar, en Senegal, un objeto cónico destruye 50 chozas de un suburbio al aproximarse a ellas. La Gendarmería, el Ejército y la Escuela Politécnica de Tíes elaboró un extenso informe sobre este asunto. Y el 20 de octubre también, por ejemplo, de 1980, de ese mismo año, días después de lo ocurrido en Cuatro Cuartos de Torrejoncillo, en Tianjin, en China, un cono de varios colores aparece despidiendo calor y quemando la vegetación para posteriormente introducirse en el mar. Lo recogió el diario Pueblo el 22 del 10 de 1980. Un fenómeno curioso, extraño, peligroso, desde luego estremecedor, que causó el terror en una familia, en un pueblo, en una finca humilde de Torrejoncillo, en un punto, digamos, tan concreto y en el que ocurrieron muchas cosas que nos llevan a interrogarnos sobre qué fue aquello. ¿Fue alguna de las explicaciones que no se logró explicar o nos dejamos esa que siempre todo el mundo la trata como de fantasía, como de ciencia ficción, un ovni, algo de ese fenómeno que se muestra y de tan diversas formas ante testigos que no logran encontrarle una explicación? Lo cierto es que ocurrieron sucesos tan extraños como que lugares, cosas quedaron quemadas, sin embargo las que estaban al lado no, o que al llegar a la hacienda donde podría haber peligro para unas personas, este cono, este artefacto cónico con fuego se dividió en dos hasta sobrepasar la casa y volverse a unir. Ahí os dejo el interrogante, hoy os dejo para que vosotros sigáis elucubrando o investigando acerca del caso de Torrejoncillo, el fuego de Torrejoncillo. No me queda más que despedirme y agradecer como siempre, porque nunca lo estaré lo bastante, por vuestras reacciones, vuestros comentarios, por todos aquellos que compartís y que os vais suscribiendo a este canal en el que vamos a hacer cosas, y aquellos que estén suscritos desde luego serán los mejores y los privilegiados en beneficiarse de esas cosas. Volveremos en un próximo vídeo, seguiremos esa pista de lo misterioso en mis crónicas del misterio. Un abrazo para todos.